Buenos días, mi nombre es Gregory Sandoval. Soy candidato doctoral al doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Es para mí un placer formar parte de esta jornada titulada Remembranzas Epistemológicas desde la Ruta Doctoral en Ciencias de la Educación. Hoy les estaré hablando sobre la neuroeducación, una mirada a los imaginarios sociales en el cambio de taxonomía a trastorno del espectro autista. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes calificativos o términos para referirnos a las personas que presentan discapacidad o trastorno. Esta creencia se ve influenciada a la necesidad de justificar el trato discriminatorio en el comportamiento de la sociedad. Teniendo presente que estos términos o estos calificativos están muy relacionados a aspectos clínicos como psicológicos para referirse a las personas que necesitan cierta rehabilitación para reintegrarse con completa normalidad a las estructuras de la sociedad para poder desenvolverse. Esto quiere decir que la sociedad demuestra su cultura a través de los diferentes comportamientos que puede establecer dentro de una sociedad. El comprender todo el tramado epistemológico, todo lo que tiene que ver con las personas que presentan alguna discapacidad y alguna condición dentro de su estructura de funcionamiento, establecen que la sociedad tenga un comportamiento para referirse con ello. Entonces, hoy estaremos hablando de tres axiomas importantes para poder mitigar un poco ese comportamiento social. Estaremos hablando de la neuroeducación y la explicación que nos da. Estaremos contextualizando un poco el recorrido epistemológico sobre el trastorno del espectro autista y la influencia de los imaginarios sociales con respecto a el trastorno que nos dice la neuroeducación y sobre todo cómo lo coincidimos o cómo se coincide o nos permite pensar cómo se están llevando a cabo estos procesos o la integración de estos niños dentro del contexto educativo. Del primer axioma que estaremos hablando el día de hoy será sobre la neuroeducación. Nos las define Bratto en el 2006 como la nueva interdisciplina o transdisciplina que promueve una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo de la persona humana. Salas en el 2003 nos dice que proviene de la neurociencia y no solo debe ser considerada como una disciplina, sino que es el conjunto de ciencias cuyo objeto de investigación es el sistema nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Mora en el 2019 nos permite y nos da una definición más clara sobre la neuroeducación y nos dice que permite evaluar y mejorar la preparación del que enseña y colabora en el proceso de quien aprende, teniendo en cuenta que la genética no es determinante a diferencia del impacto que tiene el medio ambiente y la influencia sobre el aprendiz. Teniendo en cuenta las explicaciones o los aportes que nos dan los diferentes autores, podemos llegar a la conclusión que la intención que tiene la neurociencia es ampliar el funcionamiento del cerebro en favor del proceso de enseñanza y el aprovechamiento del que aprende dentro de las estructuras. Y indiscutiblemente la neuroeducación vincula al docente como una persona activa dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre todo nos estructura o nos manifiesta el rol que tiene el docente en intentar desentramar todo ese proceso a nivel del funcionamiento del cerebro. Entonces, la neuroeducación nos ha permitido darnos cuenta que todo lo que aprende el ser humano, todo lo que memoriza, todo lo que internaliza, todo lo que crea, todo lo que hace, está estrechamente relacionado con el funcionamiento del cerebro, está muy ligado al proceso. Hoy en día podemos darnos cuenta que la educación que nosotros conocemos, la educación que nosotros contextualizamos en un tiempo, hoy en día ha caído en decadencia o está muriendo y esto se debe a las nuevas generaciones, a una generación más autodidacta, a una generación más tecnológica. Entonces, no significa que el proceso no se esté dando, se esté dando. Sin embargo, hoy
entendemos que la neuroeducación es de vital importancia para poder que el docente desmienta o desestructure varios neuromitos o falsas verdades dentro de ciertas estructuras. Hoy en día la neuroeducación nos permite saber que ciertas áreas del funcionamiento del cerebro necesitan estar consolidadas, desarrolladas y estar completamente maduras como para que el proceso de lectura se dé con completa normalidad o para que los procesos de grafomotores se desarrollen. Entonces, la neuroeducación es tan importante porque nos permite o le permite dar al docente esa explicación y conocer que todos los cerebros presentan ciertas particularidades en cuanto al desarrollo, en cuanto al funcionamiento, y esto nos va a permitir a nosotros conocer como docentes, si conocemos la educación y la neuroeducación y aprovechamos la neuroeducación como recurso, desentrañar muchos de los mitos que nosotros en su momento determinado las teorías sirvieron, pero que hoy en día nos estamos dando cuenta que hay emergen nuevas teorías, emergen nuevas estructuras y una de ellas es la neuroeducación. Y es aquí donde la neuroeducación nos da muchas respuestas a las personas que han estudiado o que han investigado sobre el trastorno del espectro autista. Esta lámina nos permite a nosotros tener una visión muy amplia hasta el 2013 y a partir del 2013. El trastorno del espectro autista hasta el 2013, el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales en su 4ª edición estipulaba que habían subtipos como Asperger, como autismo, el trastorno desintegrativo, el síndrome de Rett, y que se debía o que se podía evidenciar en el niño por presentar déficits en la reciprocidad social, en el lenguaje, en la comunicación, y que se daba antes de los 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del 2013 en adelante se genera una nueva taxonomía dentro del Manual Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición, y todos estos subtipos se engloban en lo que es el trastorno del espectro autista, y nos dice que el Rett no está dentro de la clasificación, que solo se presenta déficit en la comunicación e intereses sociales, entendiendo que el lenguaje está inmerso dentro de la comunicación, y que se puede presentar en la primera infancia. Estas concepciones se veían ligadas a partir de 1943 y 1942, cuando Hans Asperger y Leo Kanner hicieron sus propias definiciones, manifestando sobre cierto grupo, y la única diferencia notable para ese momento era el lenguaje que presentaban los niños. En uno no tenían lenguaje y en el otro tenían un lenguaje particular. Sin embargo, Lorna Wins en 1967 realiza una comparación diciendo que bueno, que el lenguaje, las dos características o las dos subtipos que dentro del autismo, o las dos diferencialidades entre autismo y Asperger, no eran tan notables porque tenían cierta pragmática y dentro del lenguaje que se estaba limitando. Entonces, para 1967 ya Lorna Wins nos estaba diciendo que no era un cambio muy diferencial entre un estudio y otro. Y esto se debe a lo que recogieron a partir del 2013. Sin embargo, dentro de las estructuras de los médicos, de los psicólogos, seguimos hoy dentro del contexto educativo y dentro de la sociedad haciendo esa segregación entre el autismo y el Asperger, entendiendo un poco que el autismo es de bajo funcionamiento y el Asperger es de alto funcionamiento. Sin embargo, la clasificación del Manual Estadístico de los Trastornos Mentales nos estipula que no hay un deterioro cognitivo si el niño presenta autismo, que se debe especificar si presenta ese deterioro cognitivo. Entonces, socialmente hay como esa concepción que el niño que presenta autismo tiene el deterioro cognitivo y el niño que tiene Asperger no presenta el deterioro cognitivo o presenta un deterioro en el lenguaje. Sin embargo, el manual estadístico nos estipula que debemos ser muy precisos en el proceso de comprender y clasificar el niño dentro de estas estructuras. Sin embargo, nos damos cuenta que la comunidad médica o la comunidad psicológica no está haciendo el uso correcto del manual. Y esto genera que la sociedad siga estableciendo como esos neuromitos o esas falsas verdades con respecto a la estructura del trastorno. Si hoy tenemos claro
que el trastorno del espectro autista presenta una particularidad específica, que no todos los niños presentan las mismas alertas, ni no todos los niños presentan las mismas características, ni en la misma intensidad. Y como veníamos hablando, para llegar al último axioma, esto se puede deber a los imaginarios sociales. Castoradi en 1968 nos define: los imaginarios sociales están asociados a complejas categorías teóricas como la cultura, la sociedad, la imaginación. En consecuencia, es necesario considerar preguntas que permitan crear la expansión teórica. Entonces, como lo decíamos anteriormente, la cultura atribuye o legitima esos imaginarios sociales, los reproduce, ¿verdad? ¿Para qué? Para comprender, para conocer, para organizar, para jerarquizar, para anticipar lo que consideran toda una estructura de su mundo real. Y no significa que es real porque esté allá afuera, significa que es real porque hay personas que consideran que es real. Entonces, para comprender un poco los imaginarios sociales, los imaginarios sociales se presentan como imágenes sociales que pueden ser colectivas, inverosímiles, compartidas, arbitrarias, y se estipulan y se instalan dentro de nuestra percepción, y hay la creencia de que son reales. Y a lo largo del tiempo, al no ser naturalizadas, o son naturalizadas al no ser como puestas en objeto de investigación, la sociedad sigue creando como esos imaginarios sociales a partir de que no han sido justificadas ni debatidas. Y esto indiscutiblemente genera estereotipos. Y son los estereotipos los que dan vida a las estructuras sociales, al no ser reemplazados, al no ser debatidos, al no ser puestos en objeto de estudio directamente. Entonces, a partir de estas consideraciones o de estos tres axiomas, necesitamos comprender y entender que los imaginarios sociales pueden dar vida a ciertas estructuras que se coinciden con respecto a las falsas creencias sobre el autismo y el Asperger, y no hemos emergido con la evolución, digamos, de investigaciones que permiten entender que hoy estamos hablando de trastorno del espectro autista. Y sin indiscutiblemente referirnos que a partir del 2013 ya se estipuló en el manual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya casi 10 años después todavía seguimos utilizando un término que para la comunidad internacional, para la Organización Mundial de la Salud, ya en otro país no lo utilizamos. Y la neuroeducación nos permite a nosotros comprender y entender el rol protagónico que tiene el docente en tratar de conectar con el nivel de funcionamiento y cómo procesa ese cerebro cada una de las informaciones, y cómo necesitamos comprender y entender que el funcionamiento del cerebro necesita un desarrollo adecuado en cada uno de los procesos. Para finalizar, es importante tener presente que lo que se cree, se crea. Para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y dar parte a este proceso o a estos tres constructos elementales que todo docente tiene que tener presente para desarrollar o dentro de su praxis educativa. Muchas gracias.